Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir dos temas. Primero, vamos a examinar todas las implicaciones del colapso de la línea 12 del metro en la capital. Después vamos a hacer nuestro comentario semanal sobre la situación del COVID-19 en México. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hace exactamente una semana, a las 10:30 de la noche del lunes pasado, nos enteramos del terrible accidente que ocurrió en la línea 12 del metro capitalino. Hasta el día de hoy hay 26 muertos, 33 heridos que continúan hospitalizados y 52 que ya fueron dados de alta. Se dio a conocer que las víctimas, los deudos de las víctimas, por lo menos de los fallecidos, van a recibir 650,000 pesos. 650,000 pesos por haber muerto en que la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dice que es un incidente. No un accidente, un incidente. Bueno, desde luego hemos estado a lo largo de la semana pasada discutiendo sobre este tema. Hay todavía mucho que discutir. Ha habido nuevos desarrollos, sobre todo en las reacciones del gobierno capitalino, del gobierno federal. También tampoco podemos abstraernos de que este incidente ocurre a unas pocas semanas de las elecciones intermedias. Mucho que discutir, mucho que debatir. Saludo a Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. ¿Qué hay, Leo, Javier, Jorge? Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Hola, Leo, Héctor, Javier. Bueno, tenemos la gran fortuna, Javier, de ya llevar mucho tiempo en este programa y desgraciadamente nos ha tocado varios accidentes o incidentes que han cobrado la vida, como en el sexenio del presidente Calderón, el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, como el socavón en Cuernavaca en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y ahora este tema del metro. Y yo tengo muy presente una cosa que tú siempre dices, de que no hay accidentes, sino... Bueno, ¿por qué no mejor tú lo mencionas? Porque me parece que es una gran definición. Bueno, Leo, en efecto, yo estuve involucrado en un accidente en Inglaterra, en un coche y una moto. Yo abrí la puerta y se estrelló la moto contra la puerta del coche. Por suerte no le pasó absolutamente nada al motociclista, pero obviamente... Y al día siguiente me citaron, y al ser citado al día siguiente, la policía me preguntó que qué había pasado, y yo empecé diciendo, bueno, fue un accidente, y ahí me detuvo la policía. Me dijo, no, si usted abrió la puerta y algo pasó y chocó una persona contra su puerta, es que algo hizo mal usted o alguien. Los accidentes no existen. Y me dijo, hay 4 formas de abrir la puerta. Como debe de hacerse, y no pasa nada, esa es la primera. La segunda, de manera reckless, que sería traducida como, maliciosa. Sí. Es decir, usted volteó, vino que venía el motociclista y justo cuando iba pasando la abrió para que chocara. Otra manera de abrir la puerta es en emergencia. Se está quemando el coche y usted pues abre la puerta porque tiene que salir en una emergencia. Y finalmente me dijo, como probablemente usted hizo, de manera injuiciosa. Es decir, medio volteó a ver si venía alguien, pero solamente a medias. Y en el proceso de voltear ya usted estaba empezando a abrir la puerta. Es decir, no hay accidentes. Cuando pasan las cosas, suelen pasar porque alguien hizo algo que no debió de haber hecho, algo dejó de hacer algo que debió de haber hecho, o un conjunto de gente o hicieron o dejaron de hacer cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, la responsabilidad se vuelve un tema.
Sí. Y en una democracia no solamente la responsabilidad, sino la rendición de cuentas ante el público y obviamente ante los involucrados. Y en ese sentido se vuelve fundamental aclarar primero las cosas ante el público en general y por supuesto todos los afectados, para poder identificar responsabilidades, si bien hay distintos tipos de responsabilidades, legales, administrativas, morales, políticas, y podemos tratar de hablar de todo eso, que es importante separar. O sea, no estamos hablando de un solo tipo de responsabilidad, ni un solo nivel de responsabilidad, sino de muchos tipos y niveles de estas distintas responsabilidades. Desde luego, ahí está el quid del asunto. ¿Quién es responsable, Jorge, de un accidente en una línea que desde que comenzó su diseño ha sido un desastre? Hay numerosas crónicas, incluso hasta ensayos académicos que dan cuenta del desastre de la línea 12 del metro, Jorge. Desde el primer día, Leo, porque todo parecía indicar que el entonces jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard, quería construir una línea que transportara personas de una zona muy popular, Iztapalapa, a zona de empleo, tomando en cuenta que durante el sexenio de López Obrador no se construyó un metro de metro, y porque Ebrard era ya para ese momento ya no, pero había sido un precandidato con aspiraciones fuertes a ser el candidato del PRD a la presidencia en 2012. No resultó serlo, porque López Obrador insistió en serlo él nuevamente. Pero de que Ebrard quería, pues lo sabemos porque participó en estas encuestas más o menos amañadas en el 2000, finales del 11, principios del 12, para ver quién iba a ser el candidato del PRD. Entonces, él quería tener una línea del metro hecha, lista, andando, si no para la elección, le falló porque se inauguró en octubre, la elección fue en julio, pero en todo caso hubiera podido estar lista y la echó a andar con ese propósito, que es un poco lo que pasa en México, no con Ebrard, no con la 4T, no con López Obrador, con toda la obra pública desde hace muchísimo tiempo. Es decir, está sujeta a criterios políticos. Ahora, eso sucede en todos los países del mundo, Leo, no es privativo de México, ni mucho menos, ni del sistema priista, ni de la 4T o Morena. Digo, sería absurdo plantear que solo sucede esto en México, pero también sucede en México. Y cuando se le suma la introducción del criterio político electoral a una obra pública y luego gastar menos dinero y luego hacerla más rápido y luego la falta de coordinación entre las distintas partes de la obra, los famosos rieles y neumáticos y ruedas de fierro, etcétera. Todo eso, se suma todo eso, pues quizás lo sorprendente es que esta tragedia se tardó tanto. Lo sorprendente es que no haya sucedido mucho antes algo por el estilo, porque pues realmente era una tragedia anunciada por todo este desastre desde el mero principio. Pero a ver, yo no estoy de acuerdo contigo, Jorge, de que pasa en todo el mundo y pasa en México esta cuestión política. Yo creo, aquí abajo, de donde estoy transmitiendo, pasa la línea 1 del metro que se inauguró en 1969 y que yo recuerde nunca ha habido un accidente como el de la línea 12. Es decir, lo que sí los gobiernos de antes de alguna manera sí politizaban la obra pública, pero también respetaban los criterios de los técnicos. Creo que eso es importante decirlo. Creo que acá se politizó de más, déjame ponerlo así sobre la mesa. No, de acuerdo, Leo, si quieres. O sea, sí. Se politizó
Además, en este caso, sí, a diferencia de otros casos en México y a diferencia, si tú quieres, de otros países, pero tampoco debiéramos caer, yo pienso, en esta idea de que solo en México se politiza la obra pública. Ha habido desastres de distinto tipo en el mundo entero, muy, si no idénticos, pues sí parecidos, porque pues algo se hizo mal. Bueno, a ver, seguramente varios de los millones y millones que nos ven también pudieron ver la serie Chernobyl, guardando las cuestiones. Bueno, lo que pasó en Chernobyl, el reactor nuclear soviético en 1985, pues es una prueba de que esto pasa en muchos lados. Que por cierto, ojalá estén vigilando 24 horas al día, todos los días, todas las semanas, todos los meses, la planta de Laguna Verde. No, totalmente. Ese es otro asunto, es otro cantar. Héctor. Oye, pues me encanta la anécdota de Javier, ya nos había contado aquí, porque otra vez, no sé si 2 veces, pero vuelve a tener una pertinencia fantástica desde el punto de vista analítico para lo que llamamos accidentes. No sé si para lo que llamaríamos incidentes, pero digamos para los accidentes sí funciona el cuadro analítico que se desprende de la anécdota de Javier. Y me da la impresión de que es precisamente eso lo que las autoridades, tanto de la ciudad como federal, no han hecho. No se han puesto realmente a deshojar la margarita de lo que sucedió, a deshojar los componentes del accidente. Más bien, parecen estar como en la actitud de patear para adelante cualquier análisis que tenga que ver con este trágico accidente y patearlo desde luego mucho más allá de la elección, que serán en unos cuantos domingos. Ya la patearon para 5 semanas, es decir, muy convenientemente para la semana posterior o la siguiente a la elección. Bueno, me parece que están cometiendo un gravísimo error con esto, la verdad, porque lo que yo creo que hubiera sido una vez la tragedia presente, hubiera sido una actitud mucho más convincente y mucho más seria de la autoridad, es ir hacia el accidente. En lugar de correr, ir hacia el accidente, estudiar, atender prioritariamente a los muertos, a los heridos, a los familiares, estar sobre el accidente, junto con los deudos, junto con los heridos, junto con las pérdidas humanas, estar encima, en lugar de dejarlos sueltos, dejando que su experiencia dolorosa fuese transmitida pues con el dolor que venía acompañada a los medios, diciendo aquí nadie nos busca, nadie nos ve, nadie nos procura. Eran unas cuantas personas, era posible perfectamente identificarlas familia por familia, apellido por apellido, si te hubieras volcado al accidente en vez de huir de él. Eso es lo primero. Yo creo que la reacción de la autoridad fue profundamente, queriendo ser política y fría, fue profundamente impolítica y profundamente antisolidaria. Y eso creo que les va a costar más, porque no hicieron lo que tenían que hacer. Correr rápidamente al lugar del asunto, desbrozar los elementos, de empezar y atender a la gente que estaba ahí, entre otras cosas para saber ellos mismos, de viva voz, qué es lo que según la gente estaba sucediendo y qué es lo que había sucedido. A mí me parece que esta actitud del gobierno de minimizar el asunto, de pasarlo para después, de llamarlo incidente, es un gran error político. ¿Coincides, Javier? Y déjame ligarlo con otra parte que hemos discutido en esta mesa, hombre.
que fue el famoso proyecto de sentencia del ministro Arturo Saldívar en el caso de la guardería ABC, en donde responsabilizaba al director del IMSS, Daniel Caram, en ese momento, y al exdirector del IMSS, Juan Molinar Orcasitas, por el incendio que dejó, si no mal recuerdo, 49 niños muertos. En fin, creo que, ¿por qué no lo ligamos a esta parte de si el gobierno no tuvo una buena reacción y lo que sigue por el tema de las responsabilidades? En efecto, yo coincido con la descripción que hace Héctor respecto a cómo reaccionó el gobierno ante la tragedia, porque pareciera, como lo dice Héctor, que reaccionó no ante la tragedia, sino ante la manera en que otros reaccionaron ante la tragedia. Es decir, la oposición, obviamente, como era de esperarse, empezó a criticar al gobierno, etcétera, 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 y el gobierno reacciona a eso, más que a la tragedia en sí, creo yo. Creo que Claudia Sheinbaum en general ha sido una jefa de gobierno que ha reaccionado bien en situaciones, no quiero decir iguales, pero es alguien que de inmediato se hace presente, de inmediato da la cara. Entonces, eso se le da y creo que le sale bien. Y creo que esa era la reacción correcta en todos los sentidos, moralmente hablando y también políticamente hablando, independientemente de lo que venga después. Es decir, es compatible esa reacción que describe Héctor, de ir al accidente, empatizar con las víctimas y familiares. Eso es compatible también con la parte política posterior, ¿no? Te vas a tener que defender de acusaciones de la oposición, vas a tener que administrar una investigación, vas a tener que tomar decisiones sobre qué consecuencias va a tener todo esto, etcétera, etcétera. Pero el manejo de crisis inmediata creo que fue equivocado, porque creo que a lo que reaccionaron, por lo menos principalmente, fue a lo que vieron como una posible crisis política, y creo que eso fue incorrecto y insuficiente. Respecto a esa parte... Pero habla mucho del gobierno esto que estás diciendo, ¿no? Que le preocupa más la reacción política de la oposición que lo que está sucediendo en el terreno, la tragedia, los muertos, los heridos, ¿no? Bueno, yo te diría, y en defensa de Claudia Sheinbaum en ese sentido, que ella sí tiene ese instinto correcto de ir al lugar y ver qué está pasando. Entonces yo no diría que este gobierno en general tiene una actitud incorrecta en esos sentidos. En este caso yo creo que el primer instinto de la jefa de gobierno fue el correcto, y ya después parecería ser que se enfocaron más en la crisis política que en la tragedia ocurrida. En este caso en particular, igual lo que explica es su cultura, la cercanía de las elecciones, igual lo que lo explica son los posibles personajes involucrados y el peso que tienen dentro de Morena y del proyecto de Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Pero respecto a lo segundo, Leo, yo creo que lo primero que tienen que hacer es tener una clara estrategia para transparentar lo ocurrido. Una investigación, quién la va a hacer, con qué credibilidad es la persona o el grupo que le va a hacer, cómo se va a difundir, cómo se va a ir comunicando, tanto a la ciudadanía en general como a las víctimas y sus familiares. Es decir, hay una estrategia bastante inmediata de entender qué pasó. Y por qué pasó lo que pasó, bajo el supuesto de que no haya accidentes. Eso lo tienen que tener muy claro, porque creo que es solamente en función de ello pueden ya después tener una estrategia política. Pensar que puedes tener una estrategia política eficaz sin primero el control de crisis y la empatía, segundo, un entendimiento, llamémosle técnico, de lo ocurrido, para después, a partir de esas dos cosas, desarrollar una estrategia política. O sea, para mí esa es la secuencia y la única secuencia posible. Si quieren, ya después entraremos a lo ocurrido en el caso del ABC y podemos hacer algunos paralelos de lo que podría o no podría ocurrir aquí. Ahora, sí, Jorge, lo que pasa es que sí hay un tema jurídico, administrativo, que está contemplado incluso en la ley de obra pública, de quiénes son los responsables, si fue el ingeniero, el diseñador, el estructurista, el supervisor, en fin.
Eso al parecer lo va a determinar una empresa noruega que va a contratar el gobierno de la capital. Pero está la otra parte es la responsabilidad política. Y aquí vuelvo otra vez al caso de la guardería ABC, del incendio de la guardería ABC. En aquel entonces la Suprema Corte de Justicia tenía la facultad para investigar un caso así y deslindar a los responsables, pero luego se la quitaron. Bueno, la misma Corte pidió que le quitaran esa facultad de investigación y se pasó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, yo no creo, como está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que vaya a haber una investigación al respecto. No sé cómo la veas tú, Jorge. La señora Piedra, no, estaría chistoso. A ver, yo aquí creo que hay, primero, no se puede, yo pienso, llevar 2 años y medio diciendo este es el gobierno de un solo hombre, es el país de un solo hombre, y luego decir que pues lo que haga ese solo hombre pues realmente no importa porque la jefa de gobierno hizo esto o fulano de tal hizo lo otro. Cuando el presidente López Obrador dice que él no fue porque a él no le gustan esas cosas, que es demagogia y pertenece al pasado y es conservadurismo, pues para empezar tendría que hablarle a sus colegas en el mundo para explicarles que ellos ya no deben hacer esas cosas. Por ejemplo, le tendría que hablar a Angela Merkel a Berlín para decirle que fue un error suyo haber ido a visitar el mercado de Navidad en Berlín o en Múnich, no recuerdo bien, en diciembre de 2016, después de los balazos y los atentados que hubo ahí. Al expresidente francés François Hollande, cuando fue al evento de los atentados en Niza en el 14 de julio, justamente el día de la Bastilla, en 2016. A Theresa May, ex primer ministra ciertamente de Inglaterra, cuando fue al estadio de Manchester inmediatamente después de ese atentado. Si no le gustan los atentados al presidente, podría hablar con sus colegas que han ido a inundaciones. Yo creo que sería muy útil que le hablara a Barack Obama para que Obama le dijera a Biden que fue una idiotez demagógica, conservadora. No digo a dónde tiene que irse Obama, pero en fin, ya lo dijo López Obrador, cuando fue a visitar a las víctimas del huracán Sandy en Nueva York en 2012. Pero a ver, o sea, a ver, Jorge, pero todos estos, en el mundo entero, los jefes de Estado, dictadores o demócratas, jóvenes o viejos, de izquierda o de derecha, cuando hay una tragedia humana, que si es un accidente, si es una inundación, si es un temblor, pues tienes que buscar la manera de mostrar esa empatía, que por cierto también López Obrador haría bien en acordarse cómo le fue a Miguel de la Madrid el 19 de septiembre de 1985, cuando no se apareció, justamente, o a Peña Nieto cuando no fue a Iguala después de la matanza de Ayotzinapa. Pero a ver, entonces, yo te iba a... No Claudia Sheinbaum. Pero yo te iba a interrumpir porque todos los casos que tú has mencionado son o por atentados terroristas, no tiene la culpa el gobierno, o por desastres naturales, no tiene culpa el gobierno. Este sí es diferente, perdón. Aquí sí tiene la culpa el gobierno, que fue el que construyó esa obra. Pero lo que es común, Leo, es la muerte, es la tragedia, es el dolor, y cómo la gente espera que su jefe de Estado, su presidente, pues muestre un mínimo de empatía por esas víctimas, hayan sido producto de algo natural, o como decía Javier, los terremotos no los causan los hombres. No. Cuesta un terremoto, sí, que se cae y que no se cae, sí lo hacen los hombres, no la naturaleza. Sí, yo creo que corría el riesgo, Héctor, de que llegara al lugar el presidente y realmente viéramos una rechifla, mentadas de madre, en fin, del dolor que causaban a los familiares y amigos que estaban ahí presentes. O sea, creo que el presidente sí midió bien la situación, ¿eh? Pero está haciendo el cálculo político del lado que le conviene a él y no del lado que necesita su sociedad. Entre más se tarde en llegar, obviamente muchas más posibilidades hay de que tenga una respuesta contraria. Pero incluso si tiene una respuesta contraria,
este presidente en particular, es capaz de controlar, o era, a lo mejor ya no es, pero era capaz de controlar y de hablar con la gente y de controlar la situación sobre la base de aquí estoy, estamos juntos, vamos a trabajar juntos en esto. Una vez que no acude al accidente, sino se separa de él, entonces empiezan otra serie de errores. Es obvio que para la inmensa mayoría de la gente que no haya mostrado esa empatía, esa solidaridad con el dolor, que no se haya presentado, está mal hecho. Eso no es lo que hace un presidente. Un presidente tiene que ser paternal, tiene que ser cercano, tiene que ir a la desgracia y acompañar a los que han caído en ella y darles alivio y darles ayuda y estar ahí. Se siente el presidente en falta, le hacen la pregunta de por qué no va, decir, ¿por qué está usted en falta? Y se enoja, como nos enojamos todos cuando nos agarran en algo que sabemos que está mal hecho, que hicimos mal, pero que no nos da la gana de aceptar que hicimos mal. Y sale con esta expresión, la más cara, yo creo, la peor que ha podido, por el contexto, decir durante su, y mira que ha dicho, durante su presidencia, porque él está claro que lo está diciendo a una manera de hacer política, pero como suena es que se vayan al carajo los que están en la situación de accidente y de tragedia. Es decir, realmente es el peor momento del presidente con su palabra, que es siempre una palabra riesgosa y está siempre pasadita de la raya. Bueno, pues esta es la peor de todas. Ahora, esa segunda cosa lo lleva, yo creo, a un tercer error respecto de este accidente, pero de eso voy a hablar después, porque me parece que ese es un accidente terrible que puede tener una reparación cabal si la autoridad decide reparar. No las muertes, esas ya no son reparables, no ese dolor, ese tampoco es reparable, pero el metro sí es reparable, el metro sí es reparable, y tampoco parecen estar considerando repararlo. Bueno, me parece demasiado darle espalda a un hecho de esta importancia, de esta resonancia, de este peso en la vida de los capitalinos. Se están equivocando gravemente. Bueno, yo creí que tú ibas a decir como tercer error ver al presidente este fin de semana comiendo una deliciosa, porque se veía muy buena tlayuda ahí en Oaxaca. Cuando o sea, perdón, pero si eso ya es incluso meterse, ¿no?, más en el hoyo que él empezó a meterse, ¿no? ¿Cómo dice el dicho inglés? ¿Añades insulto a la injuria o injuria al insulto? ¿Cómo es? Sí. Bueno, déjenme hago una breve pausa y vamos a seguir analizando este tema de el accidente o incidente, como dice Claudia Sheinbaum, que le debemos de llamar, del metro aquí en la Ciudad de México. Regresamos. Estamos analizando todas las implicaciones políticas, sobre todo del accidente en el metro capitalino la semana pasada, y empiezo este segmento con el rey de la especulación, es decir, con Jorge Castañeda, para que nos diga él qué piensa, especule cómo va a jugar esto políticamente en las próximas elecciones de menos de un mes, y desde luego pues la carrera presidencial. Jorge, no podemos tampoco abstraernos de que esto le pega a dos posibles delfines del presidente López Obrador, me refiero a Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Así que, ahora sí que lánzate a especular. Mira, primero que nada, Leo, a ti te gustan mucho, encuesta. Sí. Es una encuesta telefónica levantada por el Gabinete de Estudios Estratégicos de Líbano Sáenz y Federico Berrueto al día siguiente. Una muestra pequeña en el Valle de México. Pero, por ejemplo, factores por las que se colapsó la línea 12, y les dan las respuestas, no es espontánea.
No, sí es espontánea, perdón. Falta de mantenimiento, 40%. Problemas de construcción mal hecha, 23%. Corrupción en su construcción, 18%. Es decir, la gente lo reparte más o menos, pero el tema de la falta de mantenimiento es la que digamos, es más espontáneamente manifestada por la gente. Luego, ¿quiénes son los responsables? ¿Ya quiénes? En primer lugar, con 25%, las constructoras ICA, Carso y Alstom. En segundo lugar, con 22%, prácticamente lo mismo, Marcelo Ebrard. Y en tercer lugar, la directora del Metro, ya con 8%, y Claudia Sheinbaum solo 4%. Mira. Y esta encuesta es indicativa, no quiero decir que sea de una acción extraordinaria, al día siguiente, telefónica, pequeña muestra, todo lo que se quiera. Pero lo que ahí aparece claramente es que la responsabilidad principal se le achaca a Ebrard, por un lado, y a la falta de mantenimiento, lo cual es contradictorio, porque la falta de mantenimiento tendería a ser más bien responsabilidad de Claudia Sheinbaum, sobre todo que ya lleva 2 años y medio. Podría ser también a Miguel Ángel Mancera, desde luego. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay una larga historia de candidatos o precandidatos de los presidentes en el viejo estilo priista, y este es el viejo estilo priista, desde luego, donde se les caen los candidatos, Leo, se caen por muchas razones, literalmente se caen, ha habido varios, otros se caen políticamente hablando. Yo creo que ahorita no está del todo claro quién se cae, pero si se tiene que caer uno como candidato, no necesariamente como funcionario, no cargo, sino como candidato, pues yo tiendo a pensar que sería más bien Ebrard que Sheinbaum, porque a quien quiere más López Obrador es a Sheinbaum. Y aquí no se trata de quién es mejor o quién es peor. Todos sabemos que él va a escoger al candidato de Morena y que lo va a escoger de acuerdo con los tradicionales criterios priistas. Punto. Ya luego ese candidato o esa candidata podrán ganar la elección o perderla. Esa es la gran diferencia con la época de oro del PRI. Pero él va a escoger, y si tiene que optar entre digamos, responsabilizar o culpar a Ebrard o culpar a Sheinbaum, yo no tengo ninguna duda, creo, de que va a culpar a Ebrard. Héctor, me han preguntado muchas personas, porque lo que nos cuenta Jorge es como las implicaciones para la sucesión presidencial, y claro que eso es importantísimo, pero mucha gente me ha preguntado, y quiero su opinión, de si esto va a afectar las elecciones del 6 de junio, si va a tener un efecto, digamos, como el que tuvo lo de Atocha en una elección allí en España. Yo tengo mis dudas, pero quiero su opinión al respecto. No sé si el efecto Atocha, que fue un efecto extraordinario, hecho en minutos, consecuencia, es demasiado intenso. No creo que vaya a tener eso. Ya venía bajando en general la tendencia, tú mismo lo mediste en el oráculo. Venía de por sí bajando la tendencia en el ambiente, no hay ese ambiente de fiesta o de triunfo que había en el 2018, no hay en el país las ganas de creer, las ganas de fiesta. El país está más bien en un ánimo sombrío, un poco luctuoso, desmovilizado económicamente, con muchos muertos por COVID. Y lo que sí hace una diferencia enorme para estas elecciones es el impacto brutal de este accidente en la Ciudad de México, que es la joya de la corona, digamos, el verdadero corazón de la corona de la votación de Morena. Pues es la corona que ha tenido este mismo grupo político, tú lo pusiste muy bien, desde el año 97. Pueden haberse peleado entre ellos, pero es el mismo grupo político, las mismas maneras políticas, administrativas, son los mismos. Bueno, en el corazón de su dominio electoral, de credibilidad, de popularidad, ahí les explota esto, y por eso pongo tanto el énfasis en que han reaccionado políticamente muy mal.
porque sí creo que al paso que van, esto les va a acabar dañando todavía más de lo que les ha dañado, porque no están ofreciendo ni algo parecido a una solución, a una reacción del tamaño del accidente, del tamaño de la lesión pública que esto le provoca al gobierno de la ciudad y también al gobierno de la República, porque están conviviendo, viven físicamente en el mismo espacio y aparecieron físicamente los dos a dar cuentas de lo mismo. Entonces, me parece que sí puede tener en este declive que ya venía el ambiente y la intención de voto para Morena, esto puede ser un acelerador muy importante en la capital de la República, que es, como decir, otra vez en el corazón electoral de Morena. Desde luego, habrá que esperar, desde luego, Javier, las encuestas, a ver qué es lo que van midiendo, ¿no? Pero, pues, en fin, no es una buena noticia para la coalición gobernante. Eso que ni qué, ¿no? Correcto. Yo coincido con Héctor en que el impacto es local. Hemos insistido mucho que estas son elecciones locales y en ese sentido, pues no creo que esto tenga el menor impacto en la competencia por la gobernatura de Nuevo León, pero uno pensaría que aquí sí, en la Ciudad de México, sí debe de tener algún tipo de impacto. Aquí también es donde más pueden aguantar este tipo de impacto y donde tal vez están mejor preparados para aguantar este tipo de impacto. Lo que no me queda claro es qué es lo que genera esto entre el votante, es decir, uno puede pensar que genera enojo y ese enojo moviliza el voto, o uno puede pensar que esto genera desencanto y lo que genera el desencanto es no salir a votar, ¿no? Pero que no es una buena noticia para Morena, en particular aquí en la Ciudad de México, eso por supuesto. Y mucho dependerá si qué tanto le pegue a futuro de cómo lo manejan. Bueno, pero también hay el otro lado, ¿no, Javier? ¿Quién puede capitalizar esto? Vimos ahí a unos panistas, ¿no? En una cosa verdaderamente absurda, grosera, de tratar de presentarse ahí a la escena del accidente, ¿no? O sea, no está fácil capitalizar esto si eres de la oposición, ¿no? Por cierto, el que lo hacía muy bien era López Obrador con el tipo de este tipo de eventos en el pasado, ¿no? Sí. En efecto, yo creo que esta oposición hoy por hoy parece ser poco capaz de capitalizar, punto, cosas, ¿no? Su estrategia ha sido más una estrategia de voto negativo que una estrategia ya sea propositiva o de capitalizar errores cometidos por Morena, por el partido en el gobierno. Y en ese sentido, no veo por qué de repente esto sí lo puedan capitalizar, además de que como tema es un tema políticamente delicado para capitalizar, ¿no? Puede ser contraproducente el tratar de capitalizar electoralmente de algo así tan cercanas las elecciones, ¿no? Entonces, en ese sentido coincido con Héctor de que su impacto sería sobre todo local, que no es menor al ser la Ciudad de México de la importancia que es, pero aún así creo que tenga tanto impacto en la elección de 2021. Coincido con lo que se ha dicho de que creo que sí es muy relevante hacia adelante, no solamente en el sentido estricto de candidatos de Morena en 2024, sino de nivel de aprobación de López Obrador, claro, de imagen de Morena, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que sí es un evento muy importante, aunque una vez más falta ver cómo se sigue manejando este evento, qué pasa con la investigación, qué dice esa investigación, si se revela o no se revela lo que dice esa investigación, cómo deciden comunicar lo que revela esa investigación, qué hacen una vez que o sea, falta mucho por pasar y se puede manejar de muchas maneras y en función de cómo lo manejen, yo creo que el impacto puede ser mucho mayor o menor para Morena y para el presidente. Me queda un minuto, Héctor. Sé que tú querías decir algo del tercer error, ¿no? Creo que vale la pena retomarlo. Venga, Héctor. ¿De una vez o después? No, de una vez, venga.
Bueno, es muy sencillo. Es un alegato en favor del metro y de los usuarios del metro y de la línea 12 en particular. Durante este gobierno, al metro le han quitado 4.709 millones de pesos. De los 19.000 millones de pesos que tenía en 2018 a los 14.290 que tuvo en el 2020, hay menos 4.709 millones de pesos. Yo no sé por qué se los quitaron ni a quién se los dieron, pero me parece que este sería el momento de regresárselos. Ese dinero que le han quitado al metro, regresárselos, para que los responsables del metro empiecen a trabajar en eso que falta en el metro, que es el mantenimiento, en esas auditorías de lo que está mal, y puedan, con esos dineros extras, que son los que les quitaron, puedan ahora en la emergencia devolverle a la ciudad y a esa gente de la ciudad el metro, que para ellos es un bien de primerísima necesidad. Me parece que habría que esperar del gobierno al fin una reacción correcta de reparación de este asunto, devolviéndole al metro el dinero que le quitó. 4.709 millones de pesos. Con eso podrían poner de pie perfectamente la línea 12 y auditar el sistema completo y repararlo como no lo han hecho hasta ahora. Bueno, sí, porque no, a ver, no nos podemos tampoco olvidar que este sexenio ya hubo un incendio en el centro de operaciones del metro que llevó a que muchas líneas que quedaran suspendidas durante varios días. Ha habido inundaciones, ha habido desastres de pequeños accidentes, de que chocan un vagón con el otro. En fin, bueno, ya me tengo que ir a una pausa, Javier, pero tú que viviste tanto tiempo en Inglaterra, ¿cuántos accidentes del metro de Londres, que es una maravilla, por cierto, el más viejo del mundo, si no mal recuerdo, te tocó cuando viviste ahí? Mira, lo que pasa es que yo nunca viví en Londres, pero sí recuerdo accidentes. ¿Sí? Accidentes, por ejemplo, uno espantoso de un incendio. Y que llevó precisamente a cambiar las escaleras eléctricas que bajaban a enormes profundidades, eran larguísimas, muchas de ellas eran de madera, eran preciosas, originales, y parte de lo que se incendió tenía que ver con estas escaleras eléctricas de madera, etcétera. Entonces sí recuerdo accidentes, pero precisamente lo que recuerdo era una Inglaterra donde se deterioró mucho el metro por austeridad. La culpa fue de Thatcher, entonces. Totalmente. Siempre. Bueno, aquí la culpa es de López Obrador, imagínate. No, coincido con Héctor, coincido que el impacto que tendrá esto tendrá que ver con cómo reaccionan en muchísimas dimensiones. Sí. Y una de ellas clave es qué hacen con el metro. Cómo reaccionan en cuanto a la operación y administración del metro. Y coincido plenamente que una buena estrategia política, además de la correcta en todos los sentidos, sería asegurar que cuenta con el mantenimiento suficiente, ¿no? Bueno, perdón, me tengo que ir a una breve pausa. Vamos a cambiar de tema, vámonos al comentario semanal sobre la situación del COVID-19 en México.